mucho gusto que se encuentren con nosotros en esta segunda reseña en donde estamos haciendo un homenaje a uno de los escritores, políticos, ensayistas, dramaturgo que un día como hoy 26 de febrero nació en Francia, que es uno de los grandes de la literatura, Víctor Hugo. Así que acompáñenme. El jorobado la veía como si fuera un ángel, el sacerdote como si fuera su maldición, Febo únicamente la veía con lujuria y el poeta Gringoire la hubiera considerado su musa si tan solo esta joven no hubiera sido una gitana. Pero todos en particular estaban perdidamente enamorados de esa belleza radiante y sobrenatural de la Esmeralda. El día de hoy vamos a hablar de uno de los libros ambientados en lo que es la Catedral de Notre Dame como parte de la literatura del romanticismo clásico francés del siglo XV y es una de las obras más bonitas que tiene Víctor Hugo. Desde mi sillón te voy a contar por qué es uno de mis libros favoritos. Nuestra Señora de París es una novela escrita por el francés Víctor Hugo cuando tenía 29 años de edad y la terminó en 6 meses. El libro tiene más de 600 páginas, está dividido en 11 libros y cada libro tiene diferente número de capítulos. Esta novela fue publicada por primera vez en 1831. Posteriormente vuelve a publicar el libro porque le incluye 3 capítulos o más bien 3 libros que se habían extraviado, en donde Víctor Hugo a través de estos capítulos hace como un tipo de ensayo filosófico acerca de lo que es el arte y la preservación de los museos góticos de la época. Algunas biografías cuentan que esta novela surgió a partir de un paseo que hizo Víctor Hugo dentro de la Catedral de Notre Dame, en donde en uno de los muros encontró una palabra griega en mayúscula que significaba Ananke. Ananke, fíjense que investigando significa diosa de la fatalidad o del destino. En ese momento Francia se estaba disponiendo hacer ciertos arreglos o ponerle tintes más modernos a lo que eran las fachadas góticas o a los edificios góticos, cosa que a Víctor Hugo no le pareció porque él consideraba que así eran perfectas porque era una manera de demostrar pues obviamente la parte histórica de su época, ¿no? de esa época del siglo. Entonces él toma como inspiración a esta frase, a esta inscripción de fatalidad y dicen que así fue como decide escribir tomando como musa Nuestra Señora de París. Y es que no es la primera vez que el escritor Víctor Hugo tomara un edificio para escribir una novela. Ya lo había hecho en 1829 cuando escribió El último día de un condenado a muerte, en donde la novela se ambienta en la conserjería que viene siendo la prisión del palacio de la ciudad, donde en esta novela Víctor Hugo se encarga de hacer un proselitismo en contra de la pena de muerte. Igual de alguna forma como político también trabajó demasiado para que esta práctica fuera abolida. En esta novela Víctor Hugo crea personajes en donde viven situaciones tormentosas, pero la que la pasa muy mal es la gitana Esmeralda porque ella se ve envuelta entre la injusticia, la lujuria, la ignorancia que sufre al estar alrededor de todos estos hombres, que son los que al fin y al cabo destinan la fatalidad, ¿sí?, de este personaje. La historia comienza un 6 de enero de 1482 durante la celebración de la Epifanía y la fiesta de los locos, cuando Quasimodo gana un concurso de la expresión más graciosa y se convierte en el Papa y en el Príncipe de los Locos.
Pues prácticamente en esta primera parte del libro, esta celebración termina de frustrar los intentos del dramaturgo de Pierre Gringoire, que era un poeta y todavía un universitario. Cuando este empieza a seguir toda esa procesión, ¿sí?, de los miserables que están festejando a Quasimodo, conoce en la plaza a la Esmeralda, ¿no? Y entonces prácticamente la observa y queda enamorado de esta niña, porque la Esmeralda era una niña, de esta niña y de los pies tan bonitos y tan ágiles que tenía al momento de bailar. Pero es aquí en donde Esmeralda se presenta, ¿sí?, dentro de la historia, acompañada por Dejalí, que era su cabrita, con los cuernos y las pezuñas pintadas de dorado, y que además Esmeralda le había enseñado a hacer trucos para deleite de los espectadores, que posteriormente eso la pone en una situación muy grave, ¿sí? Pero pues no les voy a contar cuál, ¿sí? Muy grave. Pues un día Esmeralda iba caminando por una de las calles parisienses junto con su cabra Dejalí, y de pronto sale al acecho Quasimodo, quien intenta secuestrarla. Pero sus intenciones se ven frustradas cuando aparece el capitán Febo encima de su caballo y del uniforme, ¿sí?, bien puesto, así bien gallardo. Y pues obviamente agarran a Quasimodo, ¿sí?, y Esmeralda aprovecha a huir. Pero es el momento en donde la joven queda perdidamente enamorada del capitán Febo, ¿sí?, pues que era muy gallardo, era un hombre de 20 años. Sin embargo, pues a los ojos de una joven de 16 años difícilmente va a poder ver las verdaderas intenciones. El capitán Febo era terrible y lo único que él quería era poseer a Esmeralda y después tirarla, porque el capitán Febo estaba comprometido con Flor de Lis, que era una joven de la sociedad burguesa, ¿sí?, francesa, así que pues no iba a dejar ese compromiso, ¿verdad? Entonces el capitán Febo logra convencer a Esmeralda de llevarla a una cuartería, pues para satisfacer sus placeres. Pero en este lugar estaba oculto el archidiácono Claude Frollo e impide que el capitán Febo se aproveche de Esmeralda. Sin embargo, este acto define el destino de nuestra protagonista. Esmeralda era una egipcia huérfana de 16 años y Víctor Hugo nos la describe como una mujer alta, de talle pequeño, de ojos grandes y negros, de cabello largo, pero era ignorante. La única habilidad que tenía Esmeralda era la agilidad de sus pies para bailar al ritmo de su pandero mientras entonaba leyendas épicas acompañada de su cabra, ¿sí?, para el deleite de los espectadores. Claude Frollo, el archidiácono de la catedral, es uno de los personajes más odiados durante la novela. Cuando solo era un niño, los padres deciden entregarlo al servicio de Dios, y cuando este joven crece se convierte en un ferviente religioso y además en un joven muy estudiado. Los padres mueren a causa de la peste y Claude Frollo se queda a cargo de su hermano menor, al cual había destinado que tuviera la misma educación que a él le dieron. Sin embargo, Jean, que es una parte importante también de la novela, aunque es un personaje secundario, pues no sigue los mismos pasos de su hermano, ¿verdad? Él era un vividor, alcohólico, apostador y además siempre se metía en conflictos y solamente buscaba a su hermano cuando necesitaba dinero. Claude Frollo aparece en la novela cuando tiene 36 años de edad y cuando ya había adoptado a Quasimodo, porque sus únicos amigos, por decirlo así, o sus únicas pasiones, era la iglesia, sus libros de ciencia y su compañero Quasimodo. Sin embargo, a este último, durante toda la novela, lo maltrata, le da órdenes, lo humilla, aprovechándose de la devoción y del agradecimiento que el jorobado sentía por el archidiácono, por haberlo obviamente adoptado y educado. Pero un día el archidiácono, desde una de las torres de la catedral, descubre, ¿sí?, que hay un acontecimiento en la plaza.
y decide bajar y es cuando conoce a Esmeralda. Y en ese momento todos sus emociones y sentimientos reprimidos surgen a flor de piel en el archidiácono, pero de manera destructiva. Y este personaje se convierte prácticamente en el verdugo de Esmeralda. El personaje más completo de la novela Nuestra Señora de París, sin duda alguna, es el jorobado. A los 4 años la gente ya lo despreciaba, insultaba, maldecía cuando fue expuesto en la tarima un domingo de Quasimodo junto con los demás niños expósitos. Les platico un poquito. En esa época, ese domingo de Quasimodo, nos cuenta el autor Víctor Hugo, se coloca pues una tarima y ahí se iban colocando los niños para ser adoptados. Entonces uno podía acercarse y por unas cuantas limosnas llevarse al niño que quisiera. Pero obviamente Quasimodo estaba dentro de un saco, o sea, ni siquiera estaba envuelto en pañal, estaba dentro de un saco y nadie quería llevárselo porque la cara pues la tenía deformada. Nuestro Quasimodo estaba tuerto. Del otro lado, en el ojo izquierdo, había una verruga que no le permitía que el ojo lo abriera por completo. Era jorobado, el cuello, la cara oculta en el cuello y además era cojo. En ese momento llega Claufrolo, que en ese entonces era sacerdote, y decide adoptar a Quasimodo y llevarlo a la catedral, con el propósito de redimirse con Dios porque no había logrado que su hermano Jean sea un hombre de provecho. Cuando lo lleva a la catedral, lo convierte en el campanero de Notre Dame. Y a Quasimodo no había cosa que lo hiciera más feliz que estar con sus 15 campanas a las que le había dado diferentes nombres, y la más importante, que era la más grande, que se colgaba de la lengua de esta campana enorme, se llamaba la María. Entonces, pero pues como todo amor incondicional, ¿sí? Pues termina dando una parte de él a las campanas, porque a los 14 años de edad Quasimodo queda sordo, sumándose a todos los defectos físicos que ya tenía. Para Quasimodo no había nada más importante que sus campanas y la catedral, hasta que conoce a la gitana Esmeralda, quien sube a la tarima de la picola para darle agua al jorobado después de haber sido azotado por el verdugo como parte del castigo que le dio un juez por haber intentado secuestrar a Esmeralda. Desde ese momento, Quasimodo se convierte en un amigo fiel y leal de la gitana, tanto que le da asilo en la catedral cuando ésta es juzgada por un destino irremediable que sucede en la cuartería. En esta obra literaria podemos observar un cambio de paradigma de la belleza a la fealdad, que es más real, dinámica y sublime. Y el autor Víctor Hugo logra plasmar esta diferencia con el personaje Quasimodo, el cual se encuentra estigmatizado, que no merece piedad ni amor a causa de su fealdad. Con esta obra literaria, el autor francés Víctor Hugo logra salvar al libro de piedra, que es como le hacía llamar a la Catedral de Notre Dame, y a los edificios y monumentos góticos, ya que fue reconstruida en 1845 gracias al proselitismo que realiza a través de la novela en defensa de la preservación de estos edificios históricos. Sin embargo, el ananqué o la fatalidad, pues nadie puede huir de su destino. Así como nuestra bella gitana no pudo huir del suyo en la novela, la Catedral de Notre Dame colapsó a causa de un incendio el 15 de abril del 2019 y todavía está pendiente una más de sus reconstrucciones. ¿Te gustó la reseña? Te invito a que leas Nuestra Señora de París. Te garantizo que no te vas a decepcionar. Gracias por haber estado conmigo. Te invito a que te suscribas al canal, que le des like y también sigas todas las publicaciones que tenemos en Facebook e Instagram desde mi sillón, porque el leer nos salva, pero también nos entretiene. Hasta la próxima.